Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si en este momento tienes la necesidad de comprar una notebook, debes ver primero este video antes de invertir tu dinero, ya que te daré algunos tips de suma importancia para que no termines lamentándote de tu compra. ¿Qué debes saber sobre las configuraciones técnicas de una notebook? Número 1. El procesador. En el caso de Intel tenemos la gama baja, que sería el Celeron, y en AMD el Athlon. Si quieren una inversión a largo plazo, no compren equipos baratos de estos, ya que en unos 2 años no les rendirá de la misma manera para lo que compraron ese equipo. Bueno, como ejemplo de lo que es una lacto con un procesador Celeron, aquí tenemos esta Asus, en la cual nos dice que es una lacto de 14 pulgadas, un procesador Intel Celeron N4500, 4 GB de RAM y 224 GB de almacenamiento dividido entre 64 GB eMMC más 160 GB de estación de acoplamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, el eMMC es lo mismo que es una micro SD, solo que esta memoria está soldada en el equipo y da un almacenamiento de 64 GB. Y lo de 160 GB de estación de acoplamiento, aquí lo podemos ver en esta foto, simplemente lo que antes era un dock station, que era donde colocamos la lacto. Encima de esa nos conectábamos, tenía un conector, la lacto iba ahí encima de la dock station y nos ampliaba lo que eran puertos USB, salidas de video y eso, ¿no? En este caso, este sería la unidad de acoplamiento que trae este equipo, el cual nos dice que tiene 128 GB de almacenamiento, o sea, imagino que debe tener un disco ahí, y además tiene puertos USB y salidas de HDMI, pero esto es una unidad que se puede conectar a cualquier equipo. El equipo como tal está limitado a 64 GB eMMC, por lo cual al instalar el Windows y al instalar cierta cantidad de programas nos vamos a ir quedando sin almacenamiento. Algunos programas nos permiten redireccionar la ruta hacia otra unidad externa, pero igualmente al momento de hacer la instalación siempre va a necesitar espacio en la carpeta Windows o System32, en lo cual va a necesitar obligatoriamente que, a pesar de que ese programa se instale fuera de la unidad C, siempre va a necesitar cierta cantidad de archivos en la unidad C para que haya esa comunicación. Entonces, en el momento que no quedemos sin espacio de almacenamiento en el disco C, no importa la cantidad que tengamos por fuera, no vamos a poder seguir instalando o actualizando el sistema operativo, actualizando programas. Todas estas actualizaciones, al momento en que nos quedemos sin almacenamiento, no van a poder ser instaladas y nos vamos a quedar desactualizados. En el caso de la memoria RAM, por el costo, fijémonos que cuesta $189, esas memorias RAM son soldadas, lo cual no es escalable tampoco, y simple y llanamente ya hoy en día 4 GB ya no es nada prácticamente, y no tiene slot de expansión ni nada, sino que simplemente tenemos 4 GB, por lo cual no es un equipo que nos vaya a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, el costo también es así porque al soldar nosotros la memoria, o ellos, el fabricante, al soldar la memoria en la placa, no vamos a evitar una gran cantidad de materiales, en el sentido de que no va a haber un slot de expansión ni un circuito de comunicación entre el slot para comunicar la memoria con todo lo que es el sistema, ¿no? Sino que va directamente soldado a la placa, y eso abarata mucho los costos, y por eso es el precio. Entonces, este tipo de equipo, además de que el procesador es sumamente lento, tenemos muy poca memoria de almacenamiento de RAM, no es escalable, no podemos aumentarla, y muy poco almacenamiento en disco. Entonces, esto es una opción que no es buena, y lo más seguro es que perdamos estos $189 al momento de invertir, porque en poco tiempo vamos a tener que comprar otro equipo. En la gama media de Intel tenemos el Pentium, y en AMD no tenemos un equivalente. Aunque es mejor que el Celeron, tampoco es muy recomendable comprar un equipo con estas características. Y en la gama alta, que es la que yo recomiendo para tener un equipo rendidor por años, tenemos un árbol de posibilidades y de jerarquías. En Intel tenemos el Core i3 y en AMD el Ryzen 3. Por encima de estos tenemos en Intel el Core i5 y en AMD el Ryzen 5. Luego tenemos en Intel el Core i7 y en AMD el Ryzen 7. Y por último, en la cúspide de la gama alta tenemos el Intel Core i9 y el AMD Ryzen 9. De estos procesadores hay desde la generación 1 hasta la generación 15, y cada uno tiene su equivalente para AMD. Además de la mejora en la tecnología de estos procesadores de una generación a otra, también varía su precio. Por supuesto, si hablamos de un i9 o un Ryzen 9, primeramente debemos saber que es costoso, y también saber comprar un equipo con estas especificaciones, ya que no se compra un i9 para trabajar ofimática, sino para jugar videojuegos de élite, para crear contenido en 3D, para editar videos a nivel profesional, para realizar multitareas intensas, para realizar tareas de creación de contenido profesional y para realizar juegos competitivos, entre otras cosas. La segunda cosa que debemos tener muy en cuenta antes de comprar un equipo es el almacenamiento. Hoy en día las notebooks no vienen con un disco HDD o
mecánico debido a que son muy lentos y perjudican al procesador y memoria RAM que van a velocidades realmente rápidas. Las notebooks en 2025 vienen con discos duros de estado sólido, bien sea versión SATA o M.2. Hay equipos que solo vienen con puerto SATA, hay otros que vienen solo con puerto M.2 y los equipos más costosos vienen con ambas interfaces. Ya dependerá de la capacidad económica que se tenga para la elección. Número 3. Memoria RAM. Para mí, la más importante de todas al momento de la elección de una notebook, ya que debemos saber ciertas cosas que no nos dicen al momento de comprar un equipo y voy a describirlas a continuación. El tipo de memoria y el tamaño del bus. Podemos conseguir equipos más antiguos con memorias DDR3, el cual se alimenta con 1.5 voltios. La DDR-L, la L de low, que significa bajo consumo, que se alimenta con 1.35 voltios. Tenemos la DDR4 que se alimenta con 1.2 voltios y la LP DDR4, LP de Low Power, que significa también bajo consumo y se alimenta de 0.6 voltios. Y por último la DDR5 que se alimenta con 1.1 voltios y la LP DDR5 que se alimenta con 0.5 voltios. Esto es importante saberlo para efectos de consumo en el caso de países con altos costos de electricidad. Siguiendo con las memorias, lo más importante que debemos saber es si el equipo que nos ofrecen incluye las memorias soldadas en la placa o extraíbles y actualizables a través de uno o varios slots de expansión. Vamos a ver unos ejemplos para que podamos analizar los tipos de notebook que hay en el mercado. Ok, el primer ejemplo que tenemos es, tenemos un HP Spectre X360. Okay, el modelo es 15 de la serie EB. Aquí podemos ver sus especificaciones, podemos ver que es un Intel Core i7 de 10ª generación, es un buen procesador. Entonces en la parte del procesador sabemos que este equipo tiene buen procesador que nos va a durar por años, un buen rendimiento. Y vamos a ir a la parte del disco duro, en la cual nos dice que tenemos 1 TB de disco duro sólido de puerto M.2, lo cual también es lo mejor, es la mejor configuración en disco duro. Entonces hasta aquí estamos bien tanto en procesador como en disco duro. Ahora en la parte de memoria, que es lo más importante que debemos saber, sabemos que es una memoria DDR4 de 16 GB y aquí nos dice que es SD-RAM. SD quiere decir soldering en inglés y aquí nos dice entre paréntesis nos dice onboard. ¿Qué quiere decir eso? Que están soldadas en la tarjeta madre. Este equipo no tiene slots de expansión y tiene 16 GB de memoria soldada. Entonces podemos ver aquí cómo es la tarjeta madre. Aquí podemos ver que es una tarjeta madre para la Spectre 360 de 15 pulgadas de la serie EB, ¿ok? Y es un i7, ¿no? Entonces aquí podemos ver en la tarjeta madre que en efecto aquí está el procesador, el i7. Podemos ver el puerto M.2 del disco duro y aquí están las memorias. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que cada memoria es de 2 GB para que haga un total de 16 GB, pero están soldadas. Y no tiene slots de expansión. Entonces este equipo a futuro, cuando ya empiecen a actualizar los programas, empiecen a exigir más RAM, sean más pesados, esta laptop, por más que tenga un procesador muy potente y tenga un disco duro muy rápido como el M2, va a llegar un momento en que no va a servir el equipo. Por mucho procesador que tengamos y mucha velocidad de disco sólido que tengamos, nos vamos a quedar sin memoria. No nos da esa escalabilidad para poder aumentar la memoria y además están soldadas, las cuales las memorias soldadas fallan mucho porque ellas tienen una especie de soldadura interna por debajo que son a través de esferas. Y en el momento de que ellas fallan debemos hacer lo que es un revaling para volverlas a soldar, cambiándole los puntos de soldadura, o al reemplazarla debemos también hacer un revaling para extraerla y colocar la otra. Entonces estamos muy limitados. Este equipo, por muy potente que sea, sin memoria no va a caminar a futuro. Entonces debemos tomar en cuenta eso, obviamente tomando en cuenta de que tengamos la capacidad económica de comprar un equipo mejor. Si la tenemos y podemos dar un poquito más, hagámoslo, porque este equipo va a llegar un momento en el que no nos va a permitir escalar más y no nos va a servir más el equipo. Entonces ya tenemos este ejemplo de la Spectre 360 de este modelo y es uno de los ejemplos que estoy dando, equipos de solamente memoria soldada. ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas? En este caso, buen procesador, buen disco duro, buena memoria a día de hoy, pero a futuro no vamos a poder escalar. Él va a quedar en 16 GB, no va a poder aumentar la memoria. Entonces debemos tomar en cuenta eso. El segundo ejemplo que tenemos es esta laptop. Es una Lenovo IdeaPad 3 15 ITL05.
Podemos ver aquí en las especificaciones que es un procesador, un Core i7 de 11ª generación. Tenemos que la memoria que él soporta es hasta 12 GB de DDR4 divididas entre memorias soldadas y un slot de expansión. Tenemos también aquí que nos dice un puerto para disco duro de 2.5 pulgadas, es decir, puede ser un disco sólido SATA o un disco mecánico SATA, pero además tiene una entrada para un disco sólido M.2. Entonces, en procesador está muy bien, es un i7 de 11ª generación, un procesador potente. En disco duro tenemos mejor todavía porque tenemos doble opción. Tenemos tanto la opción SATA de 2.5 pulgadas y la opción de M.2 de sólido. Entonces podemos tener un M2 para el sistema y programas y podemos tener un disco de 2.5 pulgadas, tanto mecánico sólido para almacenamiento de información. Es decir, podemos tener discos hasta en esclavo en este equipo. Entonces por ahí estamos bien. Ahora, con respecto a la memoria, esta es como que la opción intermedia, por así decirlo, pero no es una mala opción. Ya voy a explicar por qué es una buena opción. Podemos ver aquí su tarjeta madre y en esta foto podemos ver que él tiene su slot de expansión, aquí lo podemos ver, y tenemos estas 4 memorias soldadas. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos tenemos escalabilidad porque podemos colocar hasta 8 GB por aquí por este slot de expansión y además tenemos estos 4 GB, lo cual nos hacen unos 12 GB máximo. Entonces, para día de hoy tampoco es la memoria 12 GB es bueno, pero a futuro, a pesar de que tenemos un slot de expansión, solamente nos soporta 8 GB. Entonces también es un problema en memoria. Pero vuelvo y repito, para el caso de cómo tengamos, cómo estemos económicamente para poder comprar un equipo, no es mala opción. ¿Por qué? Porque aunque estas memorias soldadas son las memorias principales, es decir, esta lacto cuando encienda va a iniciar por estas memorias soldadas. No va a iniciar por el slot de expansión. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de equipos que tienen memoria soldada fallan mucho por memoria. Entonces, puede llegar un momento en que falla la memoria y no es como en otros equipos en el cual si falla una memoria la saco, la quito, compro una y la reemplazo. En este caso no es así. ¿Por qué? Porque aunque tengamos este slot de expansión, podemos tener los 8 GB aquí. Si falla una de estas memorias y nos empieza a dar artifaz o no nos da video el equipo, el problema va a estar en las memorias soldadas. Entonces vamos a tener que cambiarlas, hacer un revaling, lo mismo que la otra, porque este slot de expansión no nos va a iniciar. ¿Cuál es la opción que tenemos desde el punto de vista técnico con este tipo de configuración? Que estas memorias soldadas podemos deshabilitarlas, ¿ok? Para que al deshabilitarlas estas inicie por el slot de expansión y solamente nos va a dar 8 GB de RAM, pero vamos a poder encender el equipo. ¿Okay? La parte de deshabilitación de las memorias onboard o las memorias soldadas, yo tengo un video explicándolo justamente con este mismo modelo. Lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver en caso de que lo necesiten. Entonces, esta es la segunda configuración. Tenemos un buen procesador, tenemos una buena configuración de disco duro, tenemos doble entrada de disco duro y tenemos 12 GB de memoria entre soldadas y el slot de expansión, lo cual es muy bueno porque si nos llega a fallar el slot de expansión, si nos llega a fallar las memorias soldadas, hay un método para inhabilitar estas memorias y trabajar con el slot de expansión, lo que no teníamos con el ejemplo anterior. ¿Ok? Aquí en el ejemplo anterior no tenemos el slot de expansión. Si una memoria de estas nos falla, pues simplemente no tenemos otra opción que pagar a un servicio técnico para que nos las cambie. ¿Okay? O nos haga un reflow, nos haga un revaling a esas memorias. En caso de que estén buenas, no estén recalentadas, va a volver a funcionar. Si no, hay que reemplazarla. Entonces, este sería el segundo ejemplo. ¿Ok? El tercer ejemplo que tenemos es el más costoso. ¿Ok? Es el más costoso, pero es la mejor configuración que podemos tener en una Lacto OI 2025. Okay, en este caso tenemos una Lacto HP Victus Gaming 15 de la serie FB. Él viene en AMD Ryzen 7 o viene en un Intel Core i7. Vamos a la parte de las especificaciones. Entonces él nos dice que tenemos un Ryzen 5 o un Core i7 en el caso del procesador, lo cual ya nos asegura que es un buen procesador lo que tenemos. Tenemos memoria RAM
DDR5 16 GB, y aquí nos especifica que no son soldadas, sino que tiene 2 slots de 8 GB. Entonces, bueno, ya aquí nos vamos a evitar el problema de las memorias soldadas, si nos llegan a fallar, que tengamos que reemplazarlas, tenemos que hacer un revaling. Ya en este caso no nos va a pasar eso. Y en la parte del disco duro tenemos un disco de estado sólido M.2 de 1 TB. Entonces, esta sería la mejor configuración posible para un equipo i2025. Claro, obviamente hay otros de mayor capacidad de memoria, en el cual puede decirnos fácilmente que no soporta 16 GB por cada slot y llevamos eso a 32 GB, pero obviamente son mucho más costosos. Pero ya tenemos la idea de cómo identificar el caso de las memorias, cuando las memorias nos vienen solamente soldadas, cuando nos vienen mixtas, tanto una parte soldada y otra parte en slot, y cuando nos viene solamente en slot de memoria. Y este es el caso de la mejor configuración que podamos tener en un equipo i2025. Aquí podemos ver su tarjeta madre, en el cual podemos ver aquí el procesador. En este caso las HP Victus son equipos gamer, entonces nos tiene un GPU, una tarjeta de video dedicada, y las memorias asociadas a la tarjeta de video. Entonces vemos que no tenemos más, esto no son memorias RAM sino VRAM, o sea, son memorias de el GPU. No tenemos memorias soldadas y tenemos estos dos slots de expansión. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar cuál es nuestra mejor opción al momento de invertir en una notebook. Entonces, como primer lugar, saber qué procesador debemos elegir, lo cual lo recomendable es que sea gama alta, desde i3 en adelante, dependiendo de nuestra capacidad económica. En el caso del disco duro, debemos saber que debemos tener preferiblemente que tenga un puerto M.2, ya que los M.2 son muchísimo más rápidos que los puertos SATA. Pero si tiene un puerto SATA, también podemos colocar o puede venir con un disco sólido, y también es bastante rápido. En el caso de la memoria, que es lo más importante, como habíamos dicho, hay tres tipos. Resumiendo todo esto, ¿no? Hay tres tipos de lacto, en la cual van a venir memorias soldadas, que no son escalables, van a venir memorias soldadas, y además slots de expansión, lo cual nos va a ayudar para expandir la memoria. Y además, si llegamos a tener un problema electrónico, también podemos deshabilitar esa memoria y trabajar con el slot de expansión. Y la tercera opción, que es la mejor, es que el equipo no tenga memoria soldada, sino que tenga slot de expansión, para que nosotros podamos aumentar la memoria, y además, si tenemos problemas electrónicos con la memoria, podamos reemplazar la memoria muy fácilmente. Espero les sirva este video para que puedan elegir la mejor notebook acorde a sus necesidades y capacidades económicas. No olviden darle me gusta y suscribirse. Chao.